Hechos, en el capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Del versículo 17 hasta el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Estando Pedro perplejo dentro de sí sobre qué pudiera ser la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, se hospedaba allí. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que le fueron enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Y al día siguiente Pedro se fue con ellos. Y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. El otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y amigos más cercanos. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas a Pedro lo levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre llame inmundo o impuro, por lo cual, al ser llamado, he venido sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba yo ayunando, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y aquí un varón se puso delante de mí con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, curtidor junto al mar, quien te hablará cuando venga. Así que al instante envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues este texto que hemos leído, la continuación de lo que ya hemos estado considerando en el capítulo 10, esta visión que había recibido Pedro, y anteriormente también por la visión de ángel que había recibido Cornelio. Y vemos que el Señor no hace las cosas pues de manera desacompasada o pues a rompicones, o que se equivoca al hacer las cosas, sino que Él hace las cosas con una armonía admirable, una orquestación. Vemos que está todo encajando, ¿no? Que a una revelación que había recibido Cornelio, a unas instrucciones del ángel que había recibido, recibe también una revelación a Pedro. Y bien, pues ahora vemos que los dos caminos confluyen, las dos revelaciones confluyen. Y fijémonos aquí, en todo este pasaje está, sobre todo los primeros versículos, hablando sobre todo bastantes términos, bastantes palabras acerca de la revelación, ¿no? De la revelación. Y dice aquí en el versículo 17, estando Pedro perplejo dentro de sí sobre qué pudiera ser la visión que había visto, ¿no? Él había recibido la visión que también contenía esa voz que decía: levántate, Pedro, mata y come, pero vemos que él no entendía nada. Él no entendía nada. Su entendimiento quedaba sin fruto, ¿no? Y bien, entonces, ¿cómo llegó él a comprender el significado de esta visión, ¿no? Esta visión
natural que él recibió, etc., ¿no? Pues vemos a que fue esta obra de la providencia también, ¿no? Que guió entonces a los enviados por Cornelio, que vinieron pues justo a su tiempo, a su hora, que no le pasó nada por el camino, que bueno, pues llegó justo en el momento en el que él la había recibido y él estaba perplejo, él estaba pensando, ¿y esto qué significa que he recibido? Y bien, pues entonces le dice pues que antes de esto, versículo 19, mientras ellos habían llegado a casa, mientras estaban preguntando, ¿no?, llamando a la puerta y preguntando, Simón estaba en la azotea y estaba pensando, ¿esto qué significa? ¿Esto qué será? ¿No? Y bien, pues entonces recibe una nueva instrucción por parte del Señor, del Espíritu. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Dicho sea de paso, vemos aquí una prueba también de la divinidad del Espíritu Santo. Vemos aquí una prueba de su personalidad primeramente, porque Él está hablando. Entonces, bueno, para nuestra, digamos, apologética, para nuestras conversaciones, ¿no?, con los mal llamados testigos de Jehová, pues acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Y aquí una prueba. Ellos lo llaman la fuerza activa de Dios, y eso denigra la majestad del Espíritu, porque si es una fuerza es algo impersonal, pero aquí Él está hablando, Él está hablando. Y fijémonos que lo que está diciendo, ¿no? Porque yo los he enviado. Y esta es una manera de hablar de Dios. Y está claramente demostrándose, por una parte, su personalidad, puesto que está hablando, y también su divinidad, porque dice, yo los he enviado. Bien, pues entonces vemos que de esa manera, juntamente con al descender Pedro, hablar con ellos en el versículo 1 y decirle, pues entonces yo soy Pedro, a quien buscáis, cuál es la causa por la cual habéis venido. Entonces los enviados van y le dan un informe, ¿no? O le dan, como dicen, ¿no?, un reporte, ¿no? Verídico, un reporte ajustado de lo que había ocurrido previamente con Cornelio, ¿no? El centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, etc., recibió instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Entonces vemos que de esta manera, en la mente de Pedro, se tiene que poner ya todas las cosas en su sitio. Aquella visión era una visión verdadera y era una visión natural y verdadera, pero él no tenía entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Pero con las palabras del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y después eso confirmado con la providencia, se entiende. Y es así también como vemos que es necesario siempre la palabra de Dios. No tenemos aquí una voz directa del Espíritu para darnos aquí el significado de todo misterio y de toda doctrina, ¿no? Incluso si uno recibiera pues una revelación sobrenatural, ¿no?, si no tiene la palabra, la Biblia, para interpretarla, puede estar dando a esa revelación cualquier significado. La palabra es fundamental siempre, la Escritura siempre es fundamental. Es por medio de la Escritura que son iluminados nuestros entendimientos, como dice, hemos estado viendo en Efesios. Son iluminados por la palabra, por supuesto también por la acción del Espíritu Santo.
obrando juntamente también con la palabra. Y entonces nos permite comprenderlo. Y además esto lo podemos ver también confirmado en la realidad. Que aquello que Dios anuncia y aquello que Dios dice, lo vemos real en la vida a nuestro alrededor. Que realmente al impío, aunque por ejemplo parezca que le va bien las cosas, pero que al final, pues, al final no prevalece, ¿no? Que el pecado no tiene comunión con Dios. Que aquellos que están apartados, pues no tienen a Dios. Aquellos que se apartan, todo esto y muchas otras cosas más, lo vemos confirmado, ¿verdad?, en la propia experiencia. Entonces vemos, ¿no?, cómo estas tres cosas son necesarias: la acción del Espíritu, la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo, y también en la realidad, la providencia de Dios. Y de esa manera pues, podemos comprender y crecer en la comprensión y en el entendimiento, que también es de lo que se trata, ¿verdad? No hemos, ya digo, de estar esperando revelaciones sobrenaturales de este estilo, pero sí que hemos de anhelar y pedir al Señor que nos abra cada vez más el entendimiento para que comprendamos más y mejor pues su revelación, su voluntad para nuestra vida, esta voluntad de la que leemos en Romanos 12, ¿verdad? Leemos allá: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos, y habla de comprobar también, ¿no? De probar, de experimentar la voluntad de Dios, y para eso tiene que estar este proceso de transformación de nuestro entendimiento, este proceso interior. Y para eso entonces es necesaria conocer esa voluntad de la palabra, pero para eso es también necesaria la acción del Espíritu Santo para que la podamos comprender. Bien, pues entonces hemos de estar anhelando ese crecimiento espiritual, crecer, ¿no? Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, ¿no? Que crezcáis en la salvación, por medio de la leche espiritual no adulterada. Hemos de esta manera, avanzar, no quedarnos siempre con los primeros rudimentos, ¿no? Los primeros principios de la palabra de Dios, sino de esta manera avanzar hasta el crecimiento perfecto, que es la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Bien, pues fijémonos que en esta historia también hay un ejemplo claro de falta de madurez en Cornelio, ¿no? Él era varón justo, santo, temeroso de Dios, tenía buen testimonio de los de la nación de los judíos. Él había recibido también el gran privilegio de una revelación por medio de ángeles, y el Señor le va a enviar al apóstol Pedro. Y bueno, pues vemos su primera reacción. ¿Cuál fue? Fue corriendo hacia Pedro, y entonces dice que, postrándose a sus pies, versículo 25, lo adoró. Se postró a sus pies. Bueno, la palabra adorar, ¿no? Pues a veces hay dudas, ¿no?, en la manera como lo encontramos en los evangelios, porque a veces se traduce por postrarse, ¿no?, y otras veces por adorar. Y alguien podría decir, bueno, pues aquí podría encajar bien que él se postró, aunque sería bastante redundante, ¿no? Postrando sus pies lo adoró.
pero no, en realidad vemos que no, realmente es una buena opción, es la opción correcta, porque a continuación dice Pedro, levántate, yo mismo también soy hombre. Entonces le estuvo en realidad dándole una honra desmedida a Pedro. Él como hombre no merecía esa honra desmedida de adoración o dulía o hiperdulía, ¿no? O de la tría, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que en el bautismo hay también distintas palabras, ¿no? Para decir, bueno, pues no sé, nosotros pues tenemos cierta veneración por los ángeles, por los santos, o por los ángeles, o una hiperlatría, o hiperdulía, o no sé, o la latría, ¿no? A María. Pero vemos que solamente se tiene que adorar a Dios. Esa es la respuesta que dio Jesús al diablo en la tentación, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo adorarás, no solamente a Él lo servirás. Bien, pues entonces, llevado de celo, pero celo sin conocimiento. De todas maneras, fijémonos que hay un punto en el que, bueno, se puede a lo mejor pues, retener algo bueno de esto, que ciertamente él pues, estuvo honrando a los enviados por Dios para traerle para traer la palabra, para traer pues el Evangelio de Cristo. Y es algo importante, ¿verdad? Porque, a ver, los siervos y los ministros, por ejemplo, son llamados con títulos muy grandes, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, se llama ángeles, ¿no? En Ángeles de las Iglesias, en Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no es para que se haga reverencia de medidas, ni para que nadie se postre, ni para... No es esto, pero sí que es bueno esta reverencia a aquellos que predican, que sirven al Señor, que lo hacen trayendo el mensaje de su palabra, siendo pioneros y siendo mensajeros de su palabra. Y bien, pues entonces fijémonos, ¿no?, que fue de esa manera como Pedro pudo vencer esa repulsión que tenía por el trato con gentiles, con paganos. Dice que vosotros sabéis cuán abominable a un varón judío es juntarse o acercarse a un extranjero. Y dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame inmundo o impuro, por lo cual al ser llamado he venido sin replicar. Vemos también aquí la obediencia, ¿no?, el celo y la obediencia, la diligencia del apóstol Pedro para servir al Señor. Cuando el Señor nos muestra algo en su palabra, a lo mejor que va en contra de nuestras ideas, o a lo mejor que va en contra de nuestras convicciones más profundas, como era este caso, pues entonces si nos muestra definitivamente que es así, hay que obedecer sin replicar, hay que obedecer sin demora, porque es esto lo que se tiene que hacer por la autoridad del Señor, y también porque el Señor de esta manera tiene pues, unos planes mucho mayores de lo que nosotros nos habíamos podido imaginar o concebir. De esa manera pues iba a abrir la puerta a los gentiles, de esa manera pues iban a conocer también la Iglesia, que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Y bueno, pues fijémonos ya por último también en un último punto que podemos reseñar de aquí, que Cornelio, con todo y con esto, pues aparte del hecho de que tenía esa falta de madurez, ¿no? Pero todavía tiene aquí algo pues, que es encomiable para nosotros, ¿no? Que él había convocado, en el versículo 24, a sus parientes y amigos más cercanos, ¿no? Y esto es también algo que hemos de tener nosotros presentes siempre como creyentes, de poder utilizar nuestra influencia, de poder utilizar nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestros familiares, para poderlos a ellos también llamar, convocar, para que escuchen también la palabra. Es algo que hemos de también anhelar y hemos de también pedir, ¿no? Y hemos de estar atentos también a las oportunidades que el Señor nos esté dando. Su providencia, o que el Señor nos esté moviendo y nos ponga eso en nuestro corazón, ¿no? De traer, de invitar, de llamar, convocar. ¿Para qué? Para que pues ellos también puedan decir, como dice el versículo 23, he aquí, pues todos nosotros estamos ahora aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y eso es lo que, por otra parte, ha de ser el ministerio de la palabra. Predicar y enseñar todo lo que Dios nos ha mandado, sin añadir ni sustraer nada. Que decíamos, por eso que se llama al ministro de la palabra, mensajeros o ángeles de las iglesias, porque trae esta revelación, ¿no? Adaptada así al momento y a la situación de la congregación en la que se sirve, ¿verdad? Pero vemos que ese es el sentido del ministerio. Bien, pues hermanos, que así sea, que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga su palabra.